Estamos de vuelta en Express News Noticias. En medio de la crisis que está presentando el gobierno de Boris Johnson de gobernabilidad, pues queremos entender un poco de qué va todo lo que está ocurriendo en las últimas 24 horas, justo en momentos en que el primer ministro está hoy en el Parlamento en su sesión de preguntas y respuestas. Si se quiere, una de las sesiones más importantes de los últimos tiempos. Para hablar sobre esto, estamos invitando a nuestro analista de casa, Isaac Vigio, para verificar y analizar todo lo que está ocurriendo en el día de hoy. Bienvenido a Express News Noticias, Isaac. Muy buenas. Bueno, un poco para que el público entienda la gravedad de la crisis, hay que explicar lo que significa la Cancillería en el Reino Unido. Porque ha renunciado el primer canciller del exchequer que tuvo Boris Johnson y el actual, o sea, los dos que ha tenido Boris Johnson. El primero es Sajid Javid y el actual, o hasta hace unas horas, era Rishi Sunak. ¿Qué significa la Cancillería del exchequer? ¿Por qué es tan importante en el Reino Unido? Mire, en América Latina el canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. En Alemania el canciller es el primer ministro. Pero acá el primer ministro es designado por la reina en base a que la persona que puede comandar una mayoría en la Cámara de los Comunes, pero el principal ministro que nombra el primer ministro, valga la redundancia, es el canciller. Mientras el primer ministro vive en el número 10 de Downing Street, el canciller del exchequer vive en el número 11. ¿Y cuál es el rol del canciller? Es las finanzas, la economía, que aquí en el Reino Unido es la principal cartera. O sea, mientras que en América Latina el secretario de Finanzas o de Economía o de Hacienda no es el principal ministro, acá sí lo es. Entonces, ¿qué pasa? La renuncia del canciller, y ojo, es la renuncia de las dos únicas personas que han sido cancilleres durante el gobierno de Boris Johnson. Es algo sumamente grave, porque además se trata de dos figuras que le pueden hacer sombra a Boris Johnson, que podrían postularse como alternativa de recambio, tanto para el liderazgo del Partido Conservador como automáticamente por eso para ser primer ministro del Reino Unido. Ahora, ¿cómo se explica, Isaac, lo que ocurrió en el día de hoy y la situación que está viviendo el primer ministro? Algunos ya, los medios casi todos hablan que Boris Johnson está en la cuerda floja. ¿Es tan cierto eso o es simplemente especulación? Por eso quería explicarlo. Yo creo que está en la cuerda floja porque la renuncia de las dos personas que han sido sus cancilleres es un golpe muy, pero muy duro. Y a eso se viene agregando el inicio de nuevas renuncias. Tengo entendido que Walker, Robert, el ministro de Educación, también ha renunciado. Está empezando a haber gente que en las votaciones internas los conservadores estuvieron en contra que lo reemplacen a Boris Johnson, que ahora dice que va a cambiar de opinión. Y hay una cuestión muy interesante. Mira, hace unas semanas atrás, Boris Johnson logró evitar que lo saquen del liderazgo del partido y por ende del premierato británico por un desafío que le hicieron en el Partido Conservador en la bancada. Y él ganó con el 58% contra el 42%. O sea, el porcentaje más bajo con el cual haya ganado un primer ministro conservador en 4 décadas desde que le han hecho un desafío en su bancada. Y ahora, después de esa crisis, viene la derrota electoral en 2 distritos, uno en Dorset, en el sur, donde perdieron ante los liberales demócratas un curul de los conservadores, y otro curul de los conservadores lo perdieron en una elección de Yorkshire, al norte de Inglaterra. O sea, otra razón más para que muchos conservadores digan, Boris Johnson no lo va a poder hacer que ganemos las próximas elecciones. Y a esto se suman otros escándalos, porque ahora resulta que la persona que controlaba la bancada, que era el número 2 en controlar la bancada conservadora, le han encontrado acusaciones sexuales. Entonces, Boris Johnson viene sufriendo demasiados choques y va a ser difícil que aguante. Y a eso se suman 2 temas más que la prensa no lo menciona tanto, pero yo creo que son importantes. La primera, que en Escocia
Y ya la ministra principal, Nicole Sturgeon, ha dicho que van a ir a un referéndum y que si Boris Johnson le dice no, van a transformar las elecciones generales en un plebiscito por la independencia de Escocia. Y parece que Boris Johnson es el principal factor para que en Escocia voten por la independencia porque no es muy querido en ese país. Y el otro cuestión es de que Boris Johnson quiso remontar su revés que estaba teniendo en el Reino Unido, apareciendo como el campeón en Ucrania, así como Margaret Thatcher hace 40 años atrás quiso revertir su impopularidad interna con la victoria en la guerra de las Malvinas contra Argentina. En este caso, Boris Johnson quería revertir la crisis que tiene acá, diciendo hay que defender a Ucrania, pero Ucrania le está yendo mal en la guerra. Acaban de perder una de las 3 regiones separatistas. Ahora los rusos controlan 2 regiones separatistas, la mayoría de la tercera región separatista, y encima un 20% del territorio de Ucrania, y parece que los rusos están avanzando de a poco, pero va a ser muy difícil revertir el avance de los rusos. Entonces todo eso está generando la situación de que Boris Johnson va a ser muy difícil que la aguante. Creo que van a buscar cambiar las reglas del comité de 1922, que es el comité que organiza los desafíos internos y las elecciones internas en el partido, para que haya otro nuevo desafío. Lo que podría salvar a Boris Johnson tal vez es de que la policía descubra que su rival, el líder laborista Keir Starmer, ha cometido faltas a las regulaciones del COVID cuando durante la pandemia se puso a tomar unas cervezas con su número 2 y con otro gente de su entorno, y tal vez por eso, o sea, por la crisis ahorita quiere revertir, pero sinceramente creo que Boris Johnson podría estar entrando a sus últimos días. Sí, ahora en el marco de esta crisis, las 2 renuncias tan fundamentales como señalas tú, están basadas en unas cartas que son bien fuertes, donde hablan de pérdida de confianza, donde no, incluso casi que le dicen en su cara que ha sido deshonesto y hasta mentiroso, ¿no? Eso podría revertirse internamente. ¿Cómo va a ser, cómo lo ves esos 2 elementos que hasta ahora precisamente dos ministros estaban precisamente dentro del ala más protectora del primer ministro? Por eso lo que dije al principio, no se trata de cualquier renuncia, se trata de la renuncia de los 2 ministros principales que ha tenido Boris Johnson, o sea, del actual canciller y del anterior canciller, ¿no? Ahora, Boris Johnson acaba de reemplazar a estas 2 personas por otro canciller de origen asiático, ¿no? Nadim Zahawi, primera vez que tenemos 3 cancilleres de origen asiático en el puesto de manera seguida. Pero la renuncia de estos 2 ministros, de Rishi Sunak y de David, es un golpe tremendo, es un golpe demoledor contra Boris Johnson. No es cualquier ministro, es el equivalente, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en América Latina, a la renuncia de un primer ministro. No a la censura, sino a su renuncia. Sí, es muy serio, realmente. Ahora, es muy serio. ahora un poco de cara al futuro. Mencionaba justamente estas 2 figuras pueden hacerle contrapeso en el liderazgo de cara a un reto dentro del partido. ¿A quién ves que pudiera ser el reemplazo dentro del Partido Conservador para que pueda ejercer las funciones de primerato? Mira, hasta hace poco me parecía que la carta más fuerte era Rishi Sunak, pero Rishi Sunak tiene 2 problemas. A él también la Policía Metropolitana le ha multado por haber violado las reglas del COVID, que es el escándalo que originó esta crisis. Y además a su esposa le han encontrado que no paga impuestos en el Reino Unido porque está con estatus de no domiciliaria. Entonces, eso le quita puntos. Y justamente yo creo que Javid, la razón por la cual él ha renunciado es porque él por lo menos está limpio de esos cargos. Entonces él podría ser una buena carta de recambio. Pero hay por lo menos una decena más de parlamentarios conservadores que podrían ocupar reemplazo a Boris Johnson. Pero
por el momento no se puede decir quién es la carta más fuerte, porque justamente una de las razones por las cuales el Partido Conservador no quiso sacarlo a Boris Johnson es porque no hay ninguna alternativa. O sea, ya saben que por Boris Johnson han perdido las últimas dos elecciones que han habido en estos dos distritos del sur y del norte de Inglaterra para renovar un parlamentario que correspondía a los Tories. Pero no hay un candidato popular entre los conservadores que pueda apelar a la población. O sea, Boris Johnson tiene una magia, ¿no? Pero no lo tiene ninguno de ellos. Ahora, no es seguro que a Boris Johnson... Sí, ojo, esto podría no es seguro que a Boris... ¿Cómo? No, esto podría jugar a favor de Johnson, que en vista de las ausencias pues, pueda seguir siendo el que se mantenga en el tiempo, o ya podríamos decir que este mismo año incluso Johnson podría salir del gobierno. Mira, yo lo conozco a Boris Johnson más o menos bien. Vale, a veces me ha referido a mi persona como su amigo, pero acá hay un problema con Boris. Boris Johnson es un político extremadamente astuto. Yo creo que es más astuto que cualquier zorro que ustedes pueden ver. Es sumamente inteligente. Tiene una capacidad de escapar, parece como Mandrake. A veces tú crees que lo has atrapado y se escapa. Es muy difícil, realmente muy difícil a veces de agarrarlo. Y él va a encontrar alguna forma de tratar de escaparse. Yo no digo que se va a escapar, tampoco digo que es el final de sus momentos, pero está en un momento sumamente difícil y no le va a hacer, esta vez creo que es el momento más difícil de su carrera. Ahora sí creo, porque inclusive creo que esto es más difícil que cuando le encontraron que había violado las reglas del COVID que él mismo había hecho, y porque supo dilatar, manejar la cosa muy bien, pero ahora se vienen sumando demasiadas cosas y va a ser muy difícil que él sobreviva. No digo que es imposible, solamente digo que va a ser difícil. Y no veo otra alternativa. No hay una persona que tenga la capacidad ahora de decir, bueno, es el conservador más popular. No hay. Entonces, por el momento eso le está favoreciendo a Boris Johnson, pero mi conclusión es la siguiente. Por un lado, creo que Boris Johnson está en el peor de sus momentos, pero por otro lado, lo que le da ventaja a Boris Johnson es que no tiene un rival poderoso en los conservadores y que además el líder del laborismo, Sir Keir Starmer, está pasando un momento muy difícil porque puede que la policía lo multe o lo sancione o lo cuestione por haber violado las reglas del COVID. Bueno, muy interesante, muchísimas gracias. Estamos conversando con el analista, politólogo y colaborador aquí de nuestra casa de Space News, Isaac Vigio, en este día tan importante de la política británica, que por supuesto seguirá siendo parte de nuestra agenda periodística en los próximos días. Muchísimas gracias, Isaac. Y un saludo a los venezolanos por su día.